Hay veces que una gran invención por sí sola no es suficiente. Se necesita algo más, un acto de pura audacia para de verdad cambiar el mundo. Esta es la historia de cómo nació el automóvil, no solo en un taller, sino en un viaje secreto que lo cambió absolutamente todo. Y esta imagen, bueno, es que lo resume todo, ¿no? Por un lado, el genio creador. Por otro, la visionaria que lo impulsó. Una dinámica que no solo construyó un coche, sino que puso en marcha el futuro que hoy conocemos. A ver, para entender de verdad por qué este invento fue tan rompedor, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Alemania de finales del siglo XIX, un lugar que estaba a punto de explotar con el progreso industrial. Imaginad la escena. Las ciudades estaban al límite, ahogadas. La dependencia de los caballos significaba calles sucias, lentitud, una ineficiencia total. La industria pedía a gritos un caballo mecánico, y la ciencia, con todos los avances en termodinámica, estaba más que lista para dar una respuesta. Y justo ahí, en medio de todo ese bullicio, aparece nuestro primer protagonista, Carl Benz. Y ojo, no era un inventor cualquiera. Este hombre era un ingeniero brillante, sí, pero meticuloso hasta la obsesión, un auténtico perfeccionista. Su creación, el Patent Motorwagen de 1886, era algo especial. Y no solo porque tuviera un motor, la clave es que el vehículo era el motor. No era un simple carro al que le habían acoplado una máquina, no. Fue el primer vehículo diseñado desde cero como un sistema de automoción completo, un concepto totalmente revolucionario. Y la tecnología que llevaba dentro es que era ciencia ficción para la época. Hablamos de un motor que giraba 400 revoluciones por minuto, encendido eléctrico con bujía, carburador, diferencial, vamos, componentes que hoy nos parecen de lo más normal, pero que en ese momento fueron innovaciones brutales que Benz integró en una sola máquina. Pero claro, todo genio tiene su talón de Aquiles, ¿no? Y el de Carl era un perfeccionismo que rozaba el pánico. Tenía un miedo atroz a que su invento no fuera perfecto. Y eso lo paralizaba. No se atrevía a comercializarlo. Y aquí, con sus propias palabras, nos da una pista de quién iba a ser la clave de todo. Y entonces entra en escena la verdadera protagonista de esta revolución, Berta Benz. Porque ella no era solo la esposa de, ni siquiera solo su principal inversora, no. Ella fue la única persona que miró ese montón de hierros y no vio una máquina, vio el futuro. Mirad, esta tabla lo clava. Eran el yin y el yang. Carl era el cerebro, el genio técnico encerrado en su taller. Berta era el corazón, la estratega pragmática y audaz. Mientras él dudaba, ella actuaba. Esta dualidad entre la cautela y el coraje fue el verdadero motor de su éxito. Total, que Berta, ya harta de ver cómo esa maravilla acumulaba polvo, tomó las riendas, literalmente. Su plan parecía una simple excusa, un viajecito de 106 kilómetros para visitar a su madre, pero nada más lejos de la realidad. Aquello era un órdago en toda regla, la prueba de fiabilidad definitiva, la primera campaña de marketing de la historia del automóvil. Y así fue. Agosto de 1888. Aún no ha salido el sol. Berta y sus dos hijos adolescentes empujan el coche en silencio para no despertar a Carl. Lo alejan de la casa, arrancan el motor y... ¡allá van! Acababa de empezar el primer viaje por carretera de la historia. Pero vamos a ver, que nadie se imagine un viaje tranquilo por el campo. Aquello no fue un paseo. Fue una auténtica odisea, una serie de crisis y averías imprevistas que solo el increíble ingenio de Berta pudo superar sobre la marcha. Y es que esto es sencillamente genial. Demuestra una capacidad de improvisación increíble. ¿Que se queda sin combustible? Pues nada, para en una farmacia y compra un disolvente. Acababa de inventar la gasolinera. ¿Que se atasca un conducto? Saca un alfiler del sombrero y listo. Un cortocircuito. Usa una de sus ligas para aislar el cable. Y lo mejor de todo, ve que los frenos de madera se desgastan, se detiene en un zapatero e inventa ahí mismo las pastillas de freno. 106 kilómetros. Hoy puede que no nos parezca mucho, ¿verdad? Pero pensadlo bien. En 1888, en un prototipo por caminas que eran poco más que senderos, aquello fue una hazaña épica. Fue la demostración de que el futuro de verdad ya estaba aquí. Al llegar a su destino, Berta le envió un telegrama a Carl, que imagino que no se lo podía creer. Su coche, su imperfecto coche, acababa de completar un viaje que él consideraba imposible. El impacto de esa noticia fue inmediato y lo cambió todo. Ese viaje lo cambió absolutamente todo. De repente todo el mundo hablaba del coche. Ya no era un cacharro raro de un taller, sino una máquina fiable. Y lo más importante es que le dio a Carl la información que necesitaba. Berta le dijo, oye, a esto le falta una marcha para subir las cuestas. Fue la prueba de campo perfecta. Y claro, de repente empezaron a llover los pedidos.
Aquel viaje no solo salvó la invención de Carl del olvido, sino que consolidó una de las alianzas más poderosas y mejor compenetradas de la historia de la industria. Aquí lo vemos clarísimo. Si Carl era el cerebro técnico, el creador, Berta era el corazón. Ella puso el dinero de su dote para empezar el negocio, fue la piloto que lo probó en condiciones reales y, sobre todo, fue la genia del marketing que supo cómo enseñarle el invento al mundo. Eran el equipo perfecto. Y para poner su legado en perspectiva, es muy útil compararlo con el de Henry Ford. Benz inventó el coche como concepto, centrado en la excelencia de la ingeniería. Ford, más tarde, inventaría cómo hacerlo accesible para todos a través de la producción en masa. Dos pilares fundamentales de la misma revolución. Y ese legado de ingeniería de precisión, claro, continuó. La empresa de Benz se convirtió en el mayor fabricante de automóviles del mundo y en 1926, tras una fusión histórica con su competidor Daimler, nació la marca que todos conocemos de sobra, Mercedes-Benz. Al final, la historia de Berta Benz es un recordatorio potentísimo. La invención más brillante puede quedarse acumulando polvo en un taller si no existe el coraje para sacarla a la carretera y demostrarle al mundo de lo que es capaz. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué maravilla moderna está ahora mismo esperando su propio momento Berta Benz?